El propósito en sí de esta serie es buscar de dónde vienen los hábitos que un cristiano hace en su vida. O sea, de dónde proviene y de dónde viene y qué significan lo que se está haciendo. Porque muchas veces lo que se hace se vuelve una costumbre y a veces decimos por decir o hacemos por hacer, pero no sabemos de verdad lo que significa cada uno de estos hábitos. Entonces, hoy vamos a hacer el primer hábito, entre comillas, que son las reuniones dominicales. Entonces vamos a entender de dónde proviene eso. Sí, supongo que nos han preguntado, oye, es verdad, o sea, ¿de dónde sale y qué significa? ¿Por qué toda la iglesia en el mundo cristiano se reúne los domingos a adorar a Dios? Como les decía, vamos a hablar acerca de hábitos que hace un cristiano. Entonces, este es el primero, ¿ya? Vamos a hablar acerca de eso, de las reuniones dominicales, lo que se hace en una reunión dominical. Y ustedes dirán, pero si nos reunimos los jueves, pero con más razón les enseñamos esto, porque es necesario que ustedes también busquen dónde reunirse los domingos, dónde tener una iglesia para poder reunirse los domingos. Es muy importante como hijos de Dios tener un lugar donde congregarnos. El desencaja, tenemos reuniones, hablamos de Dios, aprendemos del Señor, pero no es una iglesia como tal. Entonces, esto es como un extra a sus iglesias, ¿ok? Entonces, eso tiene que estar súper claro y por eso vamos a aprender este tema, ¿ya? Chévere. Pues vamos a empezar. Pues, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de las reuniones dominicales de una iglesia? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Congregarse, adorar a Dios, dedicarle un día a Dios. Excelente. Estudiar la Biblia. Chévere. Excelente. Aprender en su palabra para aprender de Dios. Muy bien, todos estamos de acuerdo en todo lo que dijeron y es verdad, pero vamos a estudiar un poco de dónde proviene todo esto, porque tal vez nunca, yo al menos en mi vida cristiana, muy poco he ido y digo, ¿por qué será que hay alabanza? Como que, ¿por qué hay música los domingos? O sea, ¿cuál es el propósito de que haya el ministerio de adoración, de alabanza, para hablar de Dios? Dice, ¿cuál es el propósito de esto y cuál es el propósito de las cosas que hacemos en esa reunión? Entonces, vamos a empezar. Entonces vamos a empezar estudiando lo que es la tribu de Judá. La tribu de Judá, el ministerio de alabanza en una iglesia es símbolo de la tribu de Judá y ya vamos a entender por qué. Primeramente, en Génesis 29:35 dice que Judá, en sí, la palabra Judá significa alabanza. O sea, dice el versículo completo, dice que dio luz a su último hijo, esta madre de los hijos de Jacob, y Judá era el último hijo, y dice la mamá, dijo, le voy a nombrar Judá, que significa alabanza, porque quiero alabar a Dios con mi hijo, o sea, voy a entregar a mi hijo para la alabanza a Dios. Entonces, la tribu de Judá es símbolo de la alabanza del pueblo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función? Y antes de pasar a la función, hay que entender, el David era de la tribu de Judá, ¿ok? Y David ¿qué era? Un salmista, era un alabante. Entonces, él era parte de la gente que adoraba a Dios con música. Él era músico, él tocaba el arpa o la lira, como quieran decirle, y adoraba a Dios mediante eso. Entonces vamos a entender el poder que había detrás de todo eso. Entonces la función era dominar a los enemigos. En Génesis 49:8 empieza, tú Judá dominarás a tus enemigos. Y una bendición de Jehová para la tribu de Judá y decía, tú Judá vas a dominar tus enemigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la alabanza domina a los enemigos. Y dice, el otro propósito es ir al frente en la guerra. Y de aquí viene que la alabanza se haga primero, antes, en una reunión dominical. O sea, es lo que va a iniciar la guerra de ese día, ¿me entienden? Entonces dicen Jueces 1, del 1 al 2, dice, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces la tribu de Judá es la que va a empezar la guerra, va a empezar esa conquista, ¿ok? Y porque es por la promesa que Dios le había dado de que Judá vaya a dominar a los enemigos. Me acuerdo que mi pastor nos había enseñado y había dicho que los de la tribu de Judá eran los más fuertes, eran los que estaban con el estandarte de león al frente del ejército, eran los que eran más experimentados en la guerra. Eran personas que iban al frente en la primera línea de guerra para romper las defensas del enemigo, de los ejércitos que iban a derrotar. Entonces es interesante y claro, era lo primero que se hacía. ¿Por qué? Porque para conquistar algo es necesario atravesar las defensas, ¿no es cierto?
Entonces el domingo, lo que hace en sí el Ministerio de Alabanza, que es como la tribu de Judá, es atravesar las defensas del enemigo, romper esas cadenas y alcanzar la conquista. Eso es el propósito de que haya música en una reunión dominical y porque no en una reunión cristiana en general, ¿no es cierto? Entonces es necesario, es muy necesario la alabanza y la adoración a Dios como una herramienta. Entonces ahora vamos a entender los propósitos que hay detrás de la parte musical y la alabanza y la adoración. Entonces uno de los propósitos es que es una expresión primero de amor y de gratitud a Dios, ¿no es cierto? Es una expresión. La adoración expresada en el tiempo de música es un regalo del hombre en gratitud a Dios. Es una ofrenda que nosotros damos al Señor como diciéndole, Señor, gracias por lo que eres, gracias por lo que hiciste en nuestra semana, gracias por como tú nos cuidaste, gracias por tu Hijo Jesús, por eso yo te canto y te voy a adorar. Te voy a adorar, te voy a cantar y voy a hacer música para ti. Entonces es una expresión de amor y gratitud. El segundo es que la alabanza y la adoración es una guerra espiritual. ¿Y por qué es una guerra espiritual? Que la guerra espiritual es una guerra de argumentos. La guerra espiritual es una guerra de verdad contra la mentira. Entonces el enemigo, la guerra espiritual es que tú debas rechazar las mentiras que el enemigo dice de ti. Entonces nosotros, ¿qué hacemos cuando cantamos una canción cristiana? Estamos declarando verdad en nuestra vida. Estamos rompiendo esas cadenas de mentira porque si en la semana te sentiste que no eres valioso, en la canción tú vas a cantar, Señor, tú me hiciste valioso y tú diste tu vida por mí, valgo tanto para ti que no tiene comparación y un montón de letras que puede haber. Amor sin condición, como cantamos en el sábado que estuvimos allá, en presencial, tu amor nunca se rinde, tu amor siempre sin condición y vas por mí. Aunque yo piense que no soy valioso, tú vas por mí siempre. Dejas a los 99 y corres hacia mí. Entonces, ¿qué es esa idea? Es una guerra espiritual porque uno a través de esas declaraciones, ustedes están orando a Dios de eso. Están diciéndole, Señor, a pesar de que yo me siento que el enemigo pone esas mentiras en mí, mi corazón va a decir, no, eso no es verdad y voy a cantar verdad. Por eso es una guerra espiritual. Entonces dice, David usaba la música para librar de espíritus malignos a las personas también. Y eso es full denso porque dice que el rey Saúl le llamaba a David y decía, por favor, tráiganme un tañedor. La palabra tañedor significa, era una persona que se dedicaba a eso, que literal hacía música para ir a adorar a Dios en lugares. Los actuales alabantes o ministros de alabanza, digamos, los tañedores eran personas que se dedicaban a eso. Entonces hay esa historia del rey Saúl que lo atormentaban espíritus malignos y trajo a David para que toque su música para que eche fuera esos espíritus de esa casa y de él, porque dice que le atormentaban espíritus malignos. Esa es la idea. Entonces la música también tiene poder para librarnos de los espíritus malignos. Entonces estamos haciendo guerra espiritual. Entonces nosotros cuando adoramos de corazón, cuando cantamos al Señor, cuando le decimos lo bueno que es con nuestra vida, ¿qué pasa en nuestra vida? Alcanzamos libertad, alcanzamos que esos espíritus que nos estaban atormentando se alejen de nosotros. Entonces, por eso es tan importante ir cada domingo, porque cada semana el enemigo nos está atacando y cada domingo, cada inicio de semana, vamos a librarnos de todo eso para poder batallar entre semana. Esa es la idea. Es que a veces somos muy escépticos y pensamos, no, pero es que eso era David. O sea, nosotros no creo que hagamos eso, pero no, yo estoy seguro que incluso en el desencaja, en el desenchúfate, perdón, pasó eso a muchas personas y ustedes ni se dieron cuenta, seguramente. Es que a veces uno no se da ni cuenta, pero el Señor está obrando. Entonces, como dice la canción, ¿no? Aunque no pueda ver, tú estás obrando en mí. O sea, aunque no me dé ni cuenta, tal vez el Señor te libró de algo muy pesado, una carga súper fuerte o un espíritu maligno que te estaba atormentando y tú no te das cuenta. Entonces, ese es el poder de la administración de la alabanza. Y obviamente, el último propósito de la alabanza y la adoración es que es una preparación del corazón para aprender del Señor, porque ustedes saben que luego generalmente se hace una prédica, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo en este momento es que nuestro corazón se prepara. Entonces, a través de la adoración, nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nos liberamos de esas cadenas de maldad, de opresión, y eso nos hace libres de aprender y recibir la palabra de Dios a nuestro corazón y que dé fruto. Porque a veces no adquirimos esa libertad porque nuestro corazón no le adoró de verdad al Señor en ese momento. Y al final no entró al corazón profundamente, sino que hay una barrera que impide. Y el enemigo siempre va a quererte impedir de que tú aprendas algo sobre Dios. Siempre va a querer impedir eso
y que tú no crezcas. Su propósito es ese, o sea, que nosotros no nos alejemos de Dios, no nos acerquemos más, no aprendamos más. Entonces la administración es un buen momento para que el corazón se prepare, para que el ambiente en sí cambie, la atmósfera cambie y estemos listos para recibir la palabra del Señor. Qué interesante, ¿no es cierto? O sea, qué interesante porque, claro, una vez va el domingo y ya está acostumbrado y dices, llegas y ya estás ahí en la alabanza, así como, ya, ¿qué pasó? Viene la prédica y ya vas a la... Pero si vamos con este entendimiento a la iglesia, o si vamos con este entendimiento a las reuniones, no dominicales, sino en general a la reunión, que vaya a adorar a Dios, que haya música y haya adoración, ahí es cuando Dios va a obrar, ¿me entiendes? Cuando tú entiendes lo que significa y lo que está pasando en el reino espiritual, ahí el Señor va a obrar más fuertemente en tu vida. Porque eso es lo malo de los hábitos. Lo malo de los hábitos es que te acostumbras y luego no te interesa saber por qué estás haciendo eso. Solo vas por ir, ¿me entiendes? O sea, claro, pero no entendemos cuál es el propósito detrás de eso. Por eso esta serie estamos buscando que ustedes entiendan el propósito que hay dentro de los buenos hábitos del Hijo de Dios. Entonces, claro, ahora si es que van el domingo a la iglesia, si van a alguna reunión y hay un tiempo de alabanza, ya saben qué significa eso. No van a cantar por cantar. O sea, y tal vez piensan, o tal vez solo sabían el concepto de que es una gratitud y es adoración a Dios y nada más, pero tal vez no conocían el hecho de que están haciendo guerra espiritual también con eso, o que tu corazón también se está preparando para que puedas recibir el mensaje después. Entonces, bueno, estudiar la palabra más profundamente para entender este tipo de cosas. Y todo tiene una razón bíblica y el Señor nos estableció eso en la Biblia. Entonces vamos al siguiente punto y es ¿por qué en domingo? O sea, no sé si se han preguntado eso, ¿no? Porque claro, generalmente la mayoría de iglesias se reúnen domingo, las iglesias, hablando de iglesias cristianas. Y tú dirías como que, ¿por qué no? O sea, ¿de dónde salió eso? Si además el Señor dice que el sábado lo santificó, ¿no es cierto? Que el sábado tiene que ser apartado para el Señor. Y es full denso porque investigando acerca de esto me di cuenta de cosas muy interesantes. Entonces, ¿por qué en domingo? Ya, miren, el nombre domingo proviene del latín dies dominica, que significa día del Señor. O sea, desde el día domingo ya tiene un significado. En latín significa día del Señor. Y esto, las personas declararon ese como día del Señor porque ese fue el día en que Jesús resucitó, en domingo. Dice en Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Ok, y ustedes dirán, pero el primer día de la semana es el lunes, no el domingo. Entonces, pero no, según la tradición judía y según la Biblia, el primer día, perdón, es el domingo. Por eso el sábado dice que es el séptimo día. Pero el hombre declaró el lunes como el primer día de la semana. De hecho, hay un acuerdo que se hizo como que en todo el mundo para declarar el lunes como el primer día de la semana. Pero bíblicamente y según la cultura judía, que es de donde proviene obviamente el cristianismo y la Biblia y la palabra, el primer día era el domingo. Entonces Jesús había resucitado un domingo, ¿ya? Entonces, y de ahí vamos a ver algunos casos de la iglesia primitiva, que era la primera iglesia, que era la de la iglesia de los apóstoles, que eran los primeros cristianos como tal. O sea, no eran judíos, eran cristianos. Y en ese tiempo los llamaban los del camino, porque ellos iban por el camino llevando la palabra de Dios. Entonces, muy interesante. Y nosotros somos como la nueva iglesia primitiva, porque bueno, ya me estoy desenfocando del tema, pero nosotros vamos a seguir el modelo de esa iglesia porque es la primera iglesia que sigue las enseñanzas de Jesús y nosotros somos hijos de Dios por el sacrificio de Jesús y adoramos a Jesús como nuestro Señor y declaramos que Jesús es el Mesías, es el Cristo, ¿no es cierto? Por eso vamos a eso y no vamos a la tradición judía. En la tradición judía ellos se siguen reuniendo los sábados, o sea, siguen teniendo el Sabbat, siguen celebrando eso, porque ellos se quedaron en el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto estableció en cambio que el domingo iba a ser el día del Señor, ¿ok? Por el hecho de que fue el primer día, ¿ok? De la semana. Dice, ¿por qué en domingo? Entonces en Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, otra vez, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿ok? Esto es justo después de que Jesús resucita en domingo y los discípulos se reúnen con él después, en domingo, o sea, fue el primer día de la semana.
Entonces vamos a ver solo 3 casos por el tiempo, pero de ahí si se ponen a investigar hay un montón de casos en la Biblia que dice que los discípulos se reunían junto a su iglesia en ese tiempo en día domingo. Entonces eso, si quieren estudiar, es un tema muy interesante. Entonces Juan 20:26 dice, 8 días después, si han escuchado la expresión, ¿no? De hoy en 8, ¿no es cierto? O sea, quiere decir una semana después de ese día que estaban reunidos, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra vez solían reunir ese día. Y en Hechos 2:1 habla del día de Pentecostés, que fue el día de derramamiento del Espíritu Santo, y según contando los días, que creo que eran 51, si no me equivoco, más o menos por ahí, de diferencia, desde la última reunión que había sido en domingo, contaba que eso era domingo también, o sea, caía en domingo. Entonces, el día de Pentecostés pasó también un domingo. Y ustedes saben que el día de Pentecostés fue el día que se derramó el Espíritu Santo sobre en la iglesia cristiana primitiva, y ahí fue cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y se movieron en dones espirituales, ¿no es cierto? Aquí, con estos 3 ejemplos, podemos entender que la iglesia empezó a reunirse los domingos. ¿Por qué? O sea, empezó a conmemorar que ese había sido el día que el Señor había alcanzado la victoria sobre la muerte. Entonces ellos empezaron a tomar esos días como especial. ¿Y por qué? Porque saben que Jesús cuando él muere y Él resucita y es cuando alcanzamos la victoria eterna, toda la humanidad, ¿no es cierto? A través de su sacrificio, cuando Él vence a la muerte. Entonces Él dijo, o sea, hoy que es el primer día de la semana, ¿me entiendes? O sea, yo siento que tiene una simbología especial que haya sido el primer día de la semana, porque es como un nuevo comienzo, ¿no? Siempre es como que cuando inicia una semana es un nuevo comienzo. Entonces yo pienso que Jesús en sus planes también quería expresar eso. O sea, el momento de resucitar en un nuevo comienzo, quería establecer eso como un nuevo comienzo, una nueva etapa, ¿no es cierto?, en la iglesia. Una nueva forma de conmemorar lo que Dios iba a hacer y de lo que Dios había ganado ese día. Pueden encontrar muchos más versículos en donde se registra que los apóstoles se reunían un domingo. ¿Qué pasaba? Igual vi un estudio que decía que los apóstoles en Sabbat también iban a las sinagogas, pero iban para hablar de la palabra de Dios a ellos, pero ellos siempre se reunían el domingo. O sea, aprovechaban con el sábado porque sabían que la gente estaba reunida en el templo para ir a predicar de Jesús. Entonces, claro, era como hacían eso. Ya, ok, entonces ahora vamos a entender lo que la iglesia primitiva igual hacía en esas reuniones y que hasta ahora lo seguimos haciendo. Y eso es lo lindo de esto, o sea, entender que nuestros hábitos en un culto, en una reunión cristiana, no es que nos sacamos de la panza, ¿me entiende? Está registrado en la palabra lo que ellos hacían en sus reuniones, o sea, está registrado. Y eso es lo que nosotros hemos retomado, porque hubo un montón de tiempo que no se había retomado eso, pero luego en la historia regresamos a retomar eso y a volver a hacerlo. Entonces ahí estábamos replicando lo que Jesús había establecido y lo que los apóstoles habían establecido, ¿no es cierto? Aquí está. Y estas son lo que hacían en la iglesia primitiva. En reuniones de ellos había predicación, había la Santa Cena, había oración, había comunión y también había diezmos y ofrendas. Eso está registrado desde la antigüedad. No es que es algo del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Corintios, ¿ok? Nuevo Testamento, totalmente. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, otra vez, reunidos los discípulos para partir el pan. Partir el pan era un símbolo de la Santa Cena. Ellos dice, en Hechos 2 también al final dice que ellos casi todos los días hacían Santa Cena y vivían juntos. Pero en este específico dice que el primer día de la semana, y si es que recalca eso es porque era importante, ¿me entiendes? O sea, la Biblia recalca que era en el primer día de la semana, como diciendo, oye, es importante el primer día de la semana, ¿me entiendes? Porque si no, decían, reunidos los discípulos para partir el pan, simplemente decía así. Pero no, la Biblia en varias ocasiones recalca el primer día de la semana. Dice, Pablo les enseñaba, o sea, Pablo les predicaba, básicamente. Pablo estaba ahí y les predicaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, ellos no tenían problema en quedarse todo el día hablando de Dios, ¿me entiendes? Eso es increíble, o sea, porque nosotros a veces nos cuesta tanto levantarnos un ratito. Y de hecho hay en los siguientes versículos de eso se habla de una persona que se quedó dormida de lo cansada que estaba y se cayó desde un tercer piso por quedarse dormida. Y dice que fallece y Pablo se acerca y dice no, tranquilos, él no está muerto.
Y ahí hay un milagro increíble también, pero bueno. Ajá, entonces la cosa, lo importante de esto es que ellos se congregaban en el primer día de la semana y estaban todo el día en comunión juntos. Eso quiere decir que el Señor sí estableció que el domingo es un día para tener comunión con el Señor. Y, no le, y disfrutaban. En muchos otros versículos dice que pasaban felices, comían juntos, dice, disfrutaban de la cena del Señor y vivían juntos, básicamente porque ellos en ese tiempo incluso eran perseguidos, entonces había como comunidades chiquitas donde ellos estaban. Ya, pero entonces ahí está la comunión. Ellos siempre estaban entre hermanos, siempre estaban entre hijos de Dios, eh, disfrutando, comiendo, dice, conversando, aprendiendo la palabra juntos. Entonces, el domingo también es para eso, para poder tener comunión con nuestros hermanos. Pasar chévere, disfrutar, reírnos. O sea, yo me imagino que la iglesia de Jesús en ese tiempo también era así, también compartían comida juntos, también se pegaban una hamburguesa ahí, pero con pan sin levadura. Una hamburguesa ahí. También comían juntos, entonces como que disfrutaban ese tiempo. Entonces sí es necesario tener un tiempo así también en las iglesias los domingos. Y generalmente lo que pasa es que al final de la reunión siempre ahí se quedan un ratito conversando, comprando, comiendo, lo que sea. Entonces es lindo tener eso. Y también se establecen los diezmos y las ofrendas. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, eso quiere decir, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan nada. Entonces ofrenda. Lo que estaba diciendo aquí Pablo era que cada domingo recojan ofrenda y cuando llegue no les coja por sorpresa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los apóstoles, y bueno, Pablo aquí, él se mantenía, él vivía de las ofrendas de la iglesia. O sea, eso es bíblico. Los ministros de Dios eran cuidados y tomados por la iglesia para brindarles comida, brindarles hogar, hospedaje y todo eso. Lo que ahora también se hace, que ahora el pastor principal, los pastores también reciben un salario porque ellos dedican su vida a eso. O sea, totalmente es también su trabajo, ¿me entienden? Entonces Pablo dice que no les coja por sorpresa cuando llegue, porque él obviamente llegaba y él también sí pedía eso. Como que él decía, oye, necesito, porque tengo que seguir predicando el evangelio, y se iba a otros lugares y eso. Y para eso necesitaba provisión. Pero entonces él mismo dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes tienen que apartar algo según lo que haya prosperado. Guárdenlo, dice, para que esa ofrenda sea ocupada para cuando yo llegue. Eso está diciendo. Entonces Dios estableció eso. Ahora sí, vamos a ver cada uno de estos tiene un propósito. Entonces la predicación, empezando por la predicación. La predicación tiene un propósito de crecimiento espiritual, como estamos creciendo ahorita. Si aprendemos la palabra, vamos a crecer. Y preparación para la guerra los siguientes días. O sea, nosotros vamos el domingo, aprendemos y nos preparamos para la guerra que va a venir entre la semana. ¿Y cuál es esa guerra? Las mentiras de Satanás, el pecado y todo lo que nos aleja de Dios. Entonces, en la palabra podemos aprender en las prédicas cómo afrontar esas situaciones, ¿no es cierto? La Santa Cena, el propósito principal de la Santa Cena es recordar el sacrificio de Jesús y aprender a valorarlo. Jesús decía, hagan esto en memoria de mí. En la palabra dice eso. Jesús les dijo a los discípulos, hagan esto en memoria de mí en la última cena. No sé si han visto el súper famoso cuadro de la última cena donde están todos ahí los discípulos y Jesús en el medio y está repartiendo, ¿no es cierto? Lo que hizo fue, para responder, no sé quién preguntó, pero para responder un poquito la pregunta, él cogió un pan y decía, este es mi cuerpo, y lo hizo pedazos para todos y dijo, y luego tomó vino y lo repartió igual a todos y dijo, esta es mi sangre que sella el pacto. Entonces, cuando uno hace eso, de tomar un pedazo de pan y tomar, algunos lugares hacen con vino, otros lugares hacen con jugo de uva, se hace esa cena al Señor en memoria de Jesús, como, y dice, eso hará la iglesia en memoria de mí hasta que yo vuelva, hasta la segunda venida de Jesús. El propósito de esto es importantísimo porque en en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban el cordero para limpiar los pecados del pueblo, el sumo sacerdote, ellos comían la carne de ese cordero después de ser sacrificados. No sé si eso sabían, eso fue lo interesante. Ellos repartían la carne del cordero para todos los del pueblo y eso era lo que limpiaba sus pecados. También era un símbolo de limpieza de pecados el poder adquirir eso.
Entonces ahora como el Cordero de Dios es Jesús, nosotros también aplicamos eso y tomamos la carne y la sangre del Señor Jesús para limpieza de nuestros pecados también y para recordar lo que Jesús hizo. Eso es la Santa Cena. Es algo simbólico que se hace para recordar el sacrificio de Jesús y es un tiempo muy bonito que algún rato hemos de hacer también. Entonces la Santa Cena es eso, la Santa Cena es recordar eso a través de lo que Jesús mismo hizo con los discípulos en la última cena antes de él partir a su condena, que era la cruz. ¿No es cierto? La oración, ustedes saben que la oración es muy importante en la reunión dominical porque sin conversar con Dios, que no podríamos hacer nada, ¿me entienden? Entonces la oración, uno hasta cuando está orando. Cuando le está cantando también está orando, porque orando es comunicarse con Dios. Entonces uno cuando también le canta a Dios, también estás comunicándote con Él. O sea, y siempre es importante orar antes de empezar cualquier cosa que se haga para el Señor, ¿no es cierto? Entonces es muy importante la oración. La comunión dice que es poder compartir y disfrutar de convivir con las personas de la iglesia. Ajá, entonces es muy lindo eso, es lindo porque hay otro versículo que dice, qué lindo que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es muy lindo, o sea, a mí me encanta cuando paso con gente de la iglesia, en especial con gente como ustedes, igual en el Desenchúfate pasamos muy lindo, o sea, fue muy lindo, nos reímos, pasamos bien, nos divertimos de una manera totalmente sana, totalmente correcta y de una manera en que no se necesita de pecado para disfrutar, ¿no es cierto, chicos? Y esa es la idea, o sea, la idea es que el hombre es un ser social por naturaleza y el Señor sabe eso, Él nos creó así y por eso Él decía, la iglesia también es un lugar donde ustedes pueden disfrutar de una comunidad, ¿me entiendes? De estar en comunidad, de estar en compañía, de tener gente con quien conversar, con quien reírse, con quien jugar, comer y todo esto, ¿no? Es muy lindo tener comunión. Y obviamente los diezmos y las ofrendas que son establecidas en la palabra como un mandato que nos lleva a alcanzar madurez y prosperidad en Dios. ¿Por qué madurez? Porque generalmente es necesario tener madurez para alcanzar a entender eso. A veces es un poco difícil. O sea, es necesario ser maduro espiritualmente no ser apegado al dinero para poder soltar eso y entregar al Señor. Y obviamente las ofrendas y los diezmos tienen un solo propósito y es la edificación de la iglesia, como les digo. O sea, si ustedes van a la iglesia, todo lo que se hizo en el Desenchúfate también fue financiado, gracias a Dios, por ofrendas. O sea, todo lo que vieron ahí, y bueno, una parte que fue su comida, obviamente, cada uno se costeó, pero todo lo demás fue financiado como ofrendas que Dios puso en el corazón a personas que querían ofrendarnos y pudimos hacer. O sea, cada banderín y cada cosa que estaba ahí, obviamente tenía un costo. Entonces, el Señor, para eso usa los diezmos y las ofrendas, para la edificación de la iglesia. Por eso es importante aprender a diezmar y ofrendar. Y les animo, si es que no lo hacen, háganlo porque trae mucha bendición, chicos. Yo soy un testimonio vivo de eso. Ajá, el Señor promete en su palabra que le probemos en eso, en los diezmos y las ofrendas, porque uno sí le roba a Dios si es que no está haciendo eso. La palabra es clara y dice eso. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en el tema, pero hasta ahí. Entonces ahora entendemos que todo lo que se hace en una reunión tiene un propósito, ¿cierto? Tiene un propósito.